Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este vídeo semanal en el que hoy vamos a discernir entre dos conceptos que quizás no te has dado cuenta que se mencionan a lo largo del temario en diferentes apartados, pero que conviene diferenciar claramente. Me refiero a los coeficientes reductores, ¿de acuerdo? Que se tiende a aplicar en tema de jubilación, ¿vale? Para jubilarte anticipadamente, sobre todo cuando tiene lugar en trabajos de naturaleza especialmente penosa, tóxica, donde hay unos índices de mortalidad o morbilidad acusados, ¿vale? Y el otro coeficiente al que me quiero referir son los coeficientes correctores, ¿vale? Que es una palabra que se presta a lo mejor a la confusión con reductor, pero en este caso el coeficiente corrector lo que hace es aplicarse en determinadas cotizaciones que aparecen, si recuerdas bien, en el régimen especial del mar. Entonces, voy a compartir el temario que nosotros ofrecemos en Destino Funcionario, ¿vale? Para darte algunos consejos sobre esta diferencia clave en, bueno, pues en una terminología que posiblemente a veces te puedan o llevar a confusión o a un malentendido o directamente en alguna pregunta del examen te puedan jugar una mala pasada. En el artículo 11 de la Ley Específica del Régimen Especial del Mar se indica que se aplicarán coeficientes correctores a los grupos 2 y 3, ¿vale? Sabéis que son tres grupos, pese a que después tenemos una clasificación segmentada en 4 segmentos, ¿vale? Porque el 2 se divide en el grupo 2A y en el 2B, ¿vale? Pero si alguna vez os preguntan cuántos grupos son en los que se estructura los trabajadores del régimen especial del mar, la respuesta es 3 y no 4. Bien, pues hay que empezar diciendo que estos coeficientes correctores se aplican solamente a los grupos 2 y 3. Dentro del 2, como decimos, tenemos el 2A y el 2,3. Y no tienen, por tanto, aplicación al grupo 1, ¿vale? Entonces, en otro artículo anterior nos dice qué trabajadores pertenecen a cada grupo. Voy ahora a aprovechar este vídeo para comentarte brevemente algún consejo que te resulte práctico y cómodo para recordar esa información, ¿vale? Pero el foco del contenido de este vídeo es hablar sobre los coeficientes correctores. Bien, pues nos dice que el coeficiente corrector, como su propio nombre indica, va a corregir. Y lo que va a corregir es la base de cotización del trabajador. Truquito mnemotécnico sencillo, pues como es CC de coeficiente corrector, lo vamos a aplicar a las bases de cotización de CC, es decir, de contingencias comunes, ¿vale? Pero tienes que saber que no solamente se aplica a esas bases de cotización por contingencias comunes, sino que también se va a aplicar al desempleo y al cese de actividad. Como sabes, el cese de actividad es el desempleo de los autónomos, porque este régimen especial es curiosamente el único en el que se admite el encuadramiento de trabajadores por cuenta ajena, si por ejemplo se trata de un pescador que trabaja para una empresa, o trabajadores por cuenta propia, si por ejemplo se trata de un trabajador que tiene que hace para sí mismo, ¿no?, su propia actividad. Entonces, pues es muy sencillo. Tenemos tres grupos, ¿vale? Realmente son grupos 2 y grupos 3, pero están desglosados en 2A, 2B y grupo 3. Por tanto, vamos a tener tres coeficientes. Pues otras reglas mnemotécnicas son tres coeficientes para tres conceptos. La contingencia común, el desempleo y el cese de actividad. El valor de los coeficientes nos lo indica este artículo 11 y es 2/3, 1/2 y 1/3. A mí, cuando estudiaba para la oposición, me resultaba mucho más fácil llevármelo a un número decimal más que a un número, a una fracción, ¿vale? Porque visualizaba cómo se empequeñecía el coeficiente. De esta forma, en el grupo 2A el coeficiente es 0,66. En el grupo 2B es 0,5, porque es un medio, ¿de acuerdo? Y 1/3, que sería un 0,33. Yo esto me lo llevaba a un esquemita que me hacía y que me ayudaba no solamente a tener esta información, sino a vincular qué trabajadores pertenecían a cada grupo, ¿vale? Entonces, yo me hacía una línea en la que estipulaba los registros de toneladas brutas que me indicaba la clasificación de los trabajadores en los tres grupos anteriores, ¿vale? En los tres grupos que hemos visto, el 1, el 2 y el 3. Insisto, el 2 a su vez se divide en 2A y en 2B. Entonces nos decía, si te das cuenta, pues tenemos aquí toneladas registros brutos hasta 10,01 toneladas, entre 10,01 y 50,01,
entre 50,01 y hasta 150 y más de 150. Bien, pues esto es como el juego de la serpiente. Yo me pintaba esto hacia la derecha, después regresaba hacia la izquierda y después volvía a pasar hacia la derecha. De forma que con esta línea yo ahora podía clasificar en el grupo 1 a los registros de tonelada bruta mayor a 150. En el grupo 2A a los trabajadores que estuviesen embarcados en, valga la redundancia, embarcaciones entre 50 y 150 toneladas de registro bruto. En el 2B sería este intervalo y en el 3 este intervalo. Y ahora me servía este mismo esquema para aplicar el coeficiente corrector, donde aquí es donde yo le veía la utilidad a ponerlo en formato decimal. 0,33 o lo que es lo mismo un tercio para el grupo 3, que es lo que acabamos de ver, grupo 3, 0,33, ¿vale? Y ahora vamos a explicar por qué tiene sentido que sea este el valor más pequeño. 0,5, 0,66 y el último, el grupo 1, no le aplica coeficiente corrector, o lo que es lo mismo, yo me figuraba que le aplicaba un coeficiente de 1, porque multiplicar algo por 1 se queda igual, ¿vale? ¿Cuál es el objetivo de aplicar coeficientes correctores a las bases de cotización? Pues ayudar a estos trabajadores, ¿vale? A pagar un poquito menos en sus cotizaciones. Si tú multiplicas algo en el grupo 1 por este coeficiente que no tiene, o lo que yo decía, valor igual a 1, la base de cotización se va a quedar igual. Por tanto, esos trabajadores del grupo 1 van a cotizar íntegramente. Sin embargo, a medida que vas cambiando de grupo, estás ayudando al trabajador a cotizar un poquito menos de lo que en realidad le corresponde, pero que la ley lo ampara de esta forma. De forma que los trabajadores del grupo 2A van a cotizar o van a pagar en sus cotizaciones, por estos conceptos que estamos viendo aquí, cotización común, desempleo o cese de actividad, por su base de cotización multiplicada o aplicada un coeficiente de 0,66. Como es un número decimal por debajo de 1, va a empequeñecer la base de cotización, por lo que va a pagar un poquito menos. Si la empequeñecemos a un poquito más y de 0,66 pasamos a un coeficiente de 0,5, todavía va a pagar un poquito menos. En concreto va a pagar la mitad, como bien dice este coeficiente. Un medio es 0,5. Por tanto, si tuviese que hacer frente a una cotización de 500 euros, pues va a pagar 250, ¿vale? Y todavía beneficia aún más este coeficiente a los trabajadores que se enmarcan en el grupo 3, porque su coeficiente va a ser un 0,33. ¿Vale? Por tanto, si tuviese que pagar 100 euros de cotización, pues solamente va a pagar 33,33, un tercio de lo que le corresponde. Le está corrigiendo la base de cotización, no le está reduciendo, ¿vale? Reducir sería una rebaja, que es lo que indico aquí para que diferencies, y que esa reducción es lo que se aplica para las jubilaciones. Pero son unos coeficientes totalmente distintos. De hecho, esos coeficientes los vamos a ver, se encuentran en el artículo 1 de este Real Decreto y, bueno, pues está en ti o no estudiártelos o no, me parecería excesivo, te lo pueden preguntar, pero es una pregunta, bueno, pues que realmente solamente potencia la memoria de saberse qué coeficientes aplican en cada caso. Yo lo que me llevé al examen fue el intervalo, que era entre 0,40 y 0,15, ¿vale? O los datos más relevantes que tú consideres de esta gran cantidad de variedad, porque si te das cuenta lo tenemos a 0,35, 0,30, 0,25, aquí 0,40, entonces bueno, pues te lo puedes estudiar o no en función a la estrategia que quieras establecer, ¿vale? Una cosa muy importante que se establece aquí es que estos coeficientes no se van a aplicar cuando se vaya a calcular una base reguladora para una prestación. ¿Por qué? Porque en el caso de las cotizaciones nos interesaba empequeñecerlo para que ese trabajador se aventajara de pagar un poquito menos por este amparo regulatorio que la legislación le ofrece. Sin embargo, si le aplicamos a las bases reguladoras de sus bases de cotización este coeficiente, estarían perdiendo poder adquisitivos en las prestaciones que le pudieran ser reconocidas por derecho propio. Entonces, lo que nos dice este artículo es que las bases reguladoras de las prestaciones económicas, ¿de acuerdo?, de estos grupos segundo y tercero, se calcularán sobre la totalidad de las bases de cotización, sin que se apliquen coeficientes correctores, ¿vale? Entonces, eso es muy importante, saber que el coeficiente corrector se va a aplicar a las bases de cotización,
¿vale? Para empequeñecer y pagar un poquito menos, pero cuando se tengan que utilizar esas bases de cotización para calcular las bases reguladoras de las prestaciones, ahí no se van a aplicar esos coeficientes correctores, ¿vale? Entonces, bueno, creo que el esquema puede ayudarte de forma mnemotécnica a no tener que memorizarte los datos, sino que directamente los registros toneladas brutos te llevan a los grupos y los grupos te llevan a los coeficientes correctores que en cada caso aplica, ¿vale? Insisto, esto sobre en el caso del grupo 1 que no aplican, indico efectivamente que no aplican, pero sería lo mismo que multiplicar por 1. Yo creo que esa es la clave para poder entender por qué los demás sí que tienen un coeficiente corrector y el grupo 1 no lo tiene, ¿vale? Porque no le aplica, o lo que sería lo mismo sería como multiplicarlo por 1. Y aquí tienes la escala gradual de que cada vez se ampara más en función al grupo, ¿vale? 0,66, 0,5 y 0,33 a los trabajadores que pertenecen a ese grupo. En cambio, con respecto a la jubilación, aquí sí que entran los coeficientes correctores, ¿vale? Ya no hablamos de coeficientes reductores, sino coeficientes reductores de la edad de jubilación. Se van a aplicar, tienes que tener siempre presente, solamente durante el tiempo efectivo, como aquí destaco, que se realiza la actividad, ¿vale? Por tanto, si una persona tiene a lo largo de su vida laboral 20 años en los que está inmerso en una actividad a la que se le reconoce un coeficiente reductor, pero después tiene otros 20 años en las que estuvo en una actividad que no le aplica coeficiente reductor, pues solamente durante el tiempo que ha estado en esa actividad, ¿vale? Efectivamente, que computa con coeficiente reductor, se le va a aplicar, ¿vale? Este es el Real Decreto, el 1311 de 2007, donde se establecen esos coeficientes reductores del 0,10 al 0,40, que como ven no tiene nada que ver con los coeficientes correctores que hemos visto de 0,33, 0,50 o 0,66. Un último detalle sobre estos coeficientes reductores es que no van a poder ser superior a 10 años para el trabajador. Por tanto, si tú multiplicas, ponte por ejemplo 0,40 por una serie de años y te da un valor superior a 10, sabes que el tope que va a establecer o que se establece en el artículo 30 de esta ley específica de los trabajadores del régimen especial del mar es que se topa a 10 años, ¿vale? Entonces, bueno, pues tienes que saber que ese es el tope máximo, ¿vale? Y que se computará como cotizado al exclusivo efecto de determinar el porcentaje, ¿vale? Entonces, bueno, pues el porcentaje, sabes que en jubilación se calcula según los años que tengas cotizado, ¿vale? Pues ten presente también esa regla. Por último, lo que indico aquí al final es que no procede la aplicación de estos coeficientes reductores cuando se quiere acceder a la jubilación desde no alta, ¿vale? Por tanto, tienes que estar en alta para que te sea reconocido esta aplicación de coeficientes reductores en jubilación. Por tanto, el resumen muy sencillo. Coeficientes reductores reducen la edad de jubilación, coeficientes correctores corrigen, empequeñecen lo que tú vas a pagar en las cotizaciones, por esos tres conceptos que hemos visto. Contingencias comunes, desempleo y cese de actividad, ¿de acuerdo? Estos coeficientes correctores, como hemos visto, no se aplican, ¿vale?, a las bases de cotización cuando se van a calcular las bases reguladoras de prestaciones de la Seguridad Social. ¿Para qué? Para que el trabajador ahí no se vea afectado por esa merma, ¿vale?, de empequeñecer sus bases de cotización. Espero que te haya resuelto, si tuvieses alguna duda relacionada con esto, sobre estos dos conceptos, este contenido. Y como siempre digo, espero que te haya gustado el contenido porque hemos llegado a nuestro destino. Muchas gracias.